Buenas noches a la iglesia que está conectada o que se conectará a través del video. Saludamos a todos los que estén conectados, los que se vayan a conectar y también los que vayan a ver el video en el transcurso de esta semana de oración. Bienvenidos, buenas noches, Dios les bendiga. No se olviden suscribirse a mi canal, Wilfrido Cueto, y activar la campanita para que le llegue toda la notificación. También denle like a los videos, a todos los videos que hay del contenido de mi canal. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos de Getsemaní, vamos a hablar de la mujer samaritana. San Juan, el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Después leemos del versículo 39 hasta el final del relato de la mujer samaritana. Vamos a leer entonces capítulo 4, libro de Juan. ¿Lo tienen? Si lo tienen, la iglesia dice amén. Muy bien, vamos a leer entonces desde el versículo 1 para no perdernos el contenido de este interesante mensaje. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Repite conmigo: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria. Esa ciudad se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: mujer, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo, es el Mesías. Entonces, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a leer ahora el versículo 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y Jesús se quedó con ellos 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Repite conmigo: este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Oramos. Padre Santo, buen Dios, ministranos con tu Santo Espíritu, ministranos con tu toque divino. Sopla, si es necesario, otra vez tu Espíritu Santo, porque estamos dentro del aposento. Afuera llueve, ojalá dentro llueva la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía que anhelamos y esperamos para poder predicar, pregonar que Cristo viene pronto. Señor, así como te revelaste a esta mujer samaritana y le dijiste a esta mujer, como no se lo dijiste a Nicodemo, no se lo dijiste en público a nadie, se lo declaraste a esta mujer y se lo revelaste a ella. Señor, revélate a nosotros, muéstranos tu gloria y dinos: yo soy tu Salvador, venid, benditos de mi Padre, y heredad conmigo el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Señor, declárate a nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, hermanos de la iglesia virtual y hermanos de la iglesia presencial, Dios tiene 5 cosas importantes que decirnos esta noche. Le sucedió a la mujer samaritana y el Señor quiere que nosotros sepamos lo que sucedió con ella y lo que con nosotros puede suceder, porque Jesús está aquí. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde se congreguen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré con ustedes. Tomemos en serio la promesa del Señor, tomemos en serio las palabras que dijo hace más de 2000 años, cuando Él dijo que estaría con nosotros, y que si nos reuníamos 2 o 3, aquí somos más de 2, somos más de 3, y anhelamos la presencia de Jesús, el toque del Señor divinizado, el soplo de su Espíritu, para que todo lo que esté caído se levante, lo que esté marchito reverdezca, y lo que esté muerto resucite en el nombre del Señor. Amén. La mujer samaritana. Cuán encantadora es esta predicación, porque los versículos, o mejor dicho, los capítulos que preceden este capítulo, es el capítulo 3. Dios envió a Jesús para salvar a los perdidos, y los perdidos también son intelectuales, los perdidos también son aquellos sabios, mundanalmente hablando, aquellos intelectuales en el mundo. Nicodemo era uno que estaba perdido y fue de noche a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo:
es necesario que nazcas de nuevo. Muchos de nosotros necesitamos nacer de nuevo, y aunque no entendamos el concepto, porque Nicodemo no entendía, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo yo siendo viejo voy a nacer otra vez? Pero Jesús hablaba del bautismo para el reino de los cielos. Y hermanos, cuando los primeros versículos del capítulo 4 dicen que Jesús supo, porque Jesús todo lo conoce, todo lo sabe, nada se le escapa de su conocimiento, de su omnisciencia, de su omnisapiencia, de su todopoder, nada se le escapa. Y Jesús entendía que estaba llegando un momento álgido en la vida de los líderes religiosos que iban a apresurar la muerte, su muerte vicaria, su muerte en la cruz, y no era el tiempo todavía. Por eso Jesús, Juan, los primeros versículos, cuando él anuncia que los fariseos se enteraron que Jesús tenía muchos seguidores, porque nuestra versión Reina del 60 dice que los fariseos se enteraron que Jesús bautizaba a mucha gente, que Jesús iba de primero en la asociación, que Jesús tenía una estrategia para bautizar gente, de tal manera que tenía mucha gente que lo seguía. Las otras versiones que se refieren a este versículo dicen que Jesús tenía tantos seguidores que asustó el liderazgo de los fariseos, y eso hizo que los fariseos se reunieran, entraran en consenso y bosquejaran una trampa, bosquejaran un ardid, bosquejaran la idea cómo podían quitarse el problema de encima, y el problema era Jesús. Entonces Juan nos dice que Jesús, cuando entendió eso, que los fariseos estaban orquestando su asesinato, él decidió irse de Jerusalén. El que escribe este episodio es Juan. Juan tenía un conocimiento de la geografía de Samaria, o mejor dicho, de la geografía de Jerusalén, de Israel, que por eso él narra tan exclusivo este episodio, y de hecho es el único que narra el encuentro, Nelson, el encuentro de Jesús con la samaritana, el encuentro de Jesús con la mujer que estaba perdida, el encuentro de la mujer que en el ostracismo o en su soledad o en su cuarentena o encuartelamiento estaba recluida a vivir sin amistades públicas, porque tenía una reputación en entredicho, o mejor dicho, las vecinas, las que eran amigas del barrio, no eran amigas de la mujer samaritana, porque ella tenía algo que a las otras no les gustaba, no solamente la belleza de la mujer samaritana. Cuando Jesús me lleva al cielo, yo quiero conocer a esta mujer, porque yo creo que esta mujer era hermosa, era bella, porque si tuvo 5 maridos, era porque era bonita. Y yo quiero conocerla, a ver cuán bella es. Jesús entonces se va de Jerusalén a Samaria, y Juan quiere que nosotros sepamos que Samaria es, o la geografía de Israel, para hablar de Judea, Samaria y los otros sitios donde Jesús iba, Samaria está en la mitad, es como un sándwich. Samaria, Judea está abajo, Samaria está en la mitad. Y Jesús, para ir a Galilea, porque Galilea estaba más arriba, si quería pasar por Samaria, lo podía hacer. Pero los judíos, cuando iban para Jerusalén desde otras latitudes, para no contaminarse con los samaritanos, ellos daban una vuelta enorme. Tenían que cruzar 2 veces el río Jordán para no pasar y no cruzar por la ciudad de los samaritanos, para religiosamente no contaminarse. Ahora, Jesús rompe la tradición de los judíos practicantes que estaban en otras latitudes. Jesús decide pasar. De hecho, el versículo lo dice
dice que a Jesús le era necesario ir a Samaria o pasar por Samaria. Si Jesús había pensado ir a Samaria, era porque Jesús tenía interés de encontrarse con una mujer que necesitaba su salvación. Y no solamente esa mujer se convirtió en una de las grandes evangelistas del momento. Ella fue y anunció que Jesús le había dicho todo, y todo Samaria, o mejor dicho, todo Sicar se convirtió, porque no solamente el testimonio de ella impactó, sino que fueron a conocer el hombre que le había dicho lo que esta mujer había hecho, y la gente fue a Jesús, y cuando escucharon a Jesús, los labios de Jesús se abrieron para salvación, como siempre se abre para nosotros. La salvación de Jesús tocó también a Sicar, y todo Sicar, toda la región de Sicar fue convertida por la palabra de Jesús y por el testimonio de la mujer samaritana. Entonces, Juan quiere que nosotros también sepamos que Sicar estaba en el territorio que era la herencia de José, que Jacob su padre le había dado. Y los samaritanos no se juntaban con los judíos, ni los judíos con los samaritanos, porque había una pugna clasista, racial, y una pugna religiosa. Los samaritanos decían que ellos eran los que habían heredado el verdadero lugar donde se adoraría a Dios y la verdadera Torá, que no era la misma Torá que la que tenían los judíos en Jerusalén. Ellos decían: aquí en Jericín, aquí en nuestro campo, que fue campo de nuestro padre Jacob, y que hizo los pozos y bebieron ellos, su familia, su ganado, este territorio es el territorio de la verdadera adoración. La pugna entre judíos y samaritanos no solamente era clasista, racial, sino también por el asunto de adoración. Y Dios, Jesús, le revela a la mujer samaritana que el verdadero sitio para adorar no era Jericín, era Jerusalén, pero iba a llegar el día en que ni Jerusalén, ni Jericín, ni los campos de Jacob, ni el territorio de Sicar o Samaria se podría adorar, porque Dios buscaría hombres y mujeres de Getsemaní, hombres y mujeres de aquí, para que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. El territorio de los samaritanos, el territorio de Samaria, no era tenido en cuenta por los judíos, porque es que ustedes recuerdan la historia que cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eran todas las 10 tribus que quedaron hacia Palestina, y el reino del sur, todos los que quedaron en Jerusalén o en Judá. Entonces, el hijo de Salomón dividió el reino. A los hermanos que quedaron en las 10 tribus, le dieron la espalda a Dios. Fueron hacia la idolatría, ignoraron los preceptos de la Torá, y Dios permitió que los asirios invadieran todo ese territorio de las 10 tribus y se los llevara cautivo a una gran parte. Y ahí en Samaria quedaron un resto de gente. Entonces el rey asirio trajo gente de otros lugares que él había conquistado y los metió en Samaria. Entonces la gente de Samaria no conoció a Dios porque se mezclaron, hicieron matrimonios mixtos. ¿Saben por qué la iglesia enseña que no deberíamos hacer matrimonios mixtos o casarnos con personas que no son de nuestra propia creencia? Porque sucede lo que sucedió en Samaria. Se levantó una generación que no conocía a Dios, y como
el rey asirio trajo gente de otros lugares y lo metió en Samaria para repoblarla, entonces esa gente de otros lugares traían sus dioses paganos, traían su idolatría, traían su cultura y se mezclaron con los samaritanos o se mezclaron con la gente que estaba allí de Israel, que estaban a este otro lado, el reino del norte, o habían quedado de este lado, de las 10 tribus. Entonces la mezcla, el sincretismo permitió que Dios fuese sacado del corazón y de la mente de esos samaritanos ahora, y no conocieron a Dios. Entonces Dios mandó a esos que vinieron a repoblar Samaria, permitió que unos leones comenzaran a comérselos. Se los comían los leones. Y esa gente se quejaron ante el rey de Asiria, y el rey de Asiria entendió que Dios estaba detrás de esos sucesos. Entonces el rey de Asiria dijo: voy a invitar a unos sacerdotes israelitas que yo traje para acá prisioneros y los voy a sembrar en Samaria para que les enseñe la Torá, para que los doctrine y para que los invite a conocer el verdadero Dios. De tal manera que esos levitas, esos sacerdotes, comenzaron a enseñarle a los nuevos repobladores de Samaria, les comenzaron a enseñar la Torá y a conocer al verdadero Dios. Pero surgió un problema, porque ellos reconocieron que Dios era el verdadero Dios, porque Dios espantó, desterró a los leones. Pero entonces ellos dijeron: bueno, nosotros podemos adorar a Dios, pero también adorar a nuestros dioses. Entonces adoraron a Dios y adoraban también a sus dioses. Es decir, había una mezcla entre la adoración a Dios y la adoración a los dioses de ellos. Es decir, tenían un sincretismo religioso, una mezcla de sus creencias antepasadas, más la nueva creencia en Dios, que era el Dios de Israel. Entonces, los judíos de Jerusalén, de Judá, no reconocían a los samaritanos como hijos de Dios, como herederos de la salvación, como parte de Israel, porque eran mixtos, mezclados, eran sincréticos, estaban mezclados tanto cultural como religiosamente. Por eso había un concepto acerca de los samaritanos. Los judíos decían: los samaritanos fueron creados por Dios para hacer leñas que incendian el infierno. Los samaritanos eran leña para meterle candela al infierno y no eran considerados israelitas. Por eso hay una pugna. Por eso cuando Jesús se acerca al pozo, era el mediodía, era la hora sexta. De allí viene la tradición de la palabra siesta. ¿Usted ha escuchado la siesta? La siesta se hace cuando uno se almuerza, queda uno bien viendo la visión de Apocalipsis, y entonces uno se acuesta un ratico, y eso es la siesta. De la hora sexta, de aquí que aparece en la Biblia, la hora sexta, es donde se viene la raíz de la palabra siesta, porque los reyes, los emperadores, incluso Salomón, hacía la siesta al mediodía, del mediodía hasta la 1 o 2 de la tarde, era la siesta. Por eso la hora sexta era la hora donde la mujer samaritana iba a buscar agua del pozo, porque nadie a esa hora iba, porque las mujeres de Samaria, para ir al pozo a buscar agua, iban a la tardecita, a la caída del sol. Esto para no quemarse la piel y no tostarse como yo, esto para no enfermarse de una insolación. Las mujeres iban a buscar agua al pozo, pero en las horas de la tarde. Además de eso, ellas iban en grupo, acompañadas, porque un odre de agua pesaba 30 o 40 libras, kilos, qué sé yo, y entre ellas se ayudaban para llevar los cántaros. Además, cuando ellas iban a buscar agua, ellas iban cantando y riendo y contándose los acontecimientos de la casa, del día. Ellas iban reunidas y se buscaban entre sí para ir a buscar agua en las horas de la tarde, pero la mujer samaritana no, ella iba sola. Por eso cuando Jesús está cansado
se sienta en el pozo, debajo del palo de mango. Bueno, en Israel no había mango. Debajo del palito de la sombra, y allí espera que los discípulos vengan con la comida que fueron a buscar, porque era, ¿qué hora era? La hora sexta, la hora de la siesta, la hora del almuerzo. Entonces, la mujer aparece. Y cuando la mujer aparece, Jesús le habla. Por eso ella dice, es raro que tú me hables, porque un samaritano no puede juntarse con un judío, y un judío con un samaritano menos. Miren el primer punto que yo defino allí. El primer punto de esta noche es que Jesús es quien busca a la samaritana. Jesús busca a la samaritana. Eso tiene una garantía espiritual para nosotros, que Jesús te busca donde tú estés, en el pozo, en el ostracismo, o en cuarentena, o encerrado por tus prejuicios, tus problemas, tus vacíos existenciales, tu dolor, tu miedo, todo lo que te suceda y te encierre. Es lo que la samaritana sentía, pero Jesús te busca encerrado, te busca donde estés, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. La mujer samaritana nos representa a nosotros, todos nosotros que hemos sido extraviados por el pecado. Jesús nos busca porque nos ama, porque Él bajó del cielo para buscar lo que se había perdido, y tú y yo estamos representados en el plan de salvación, porque Dios nos ama y nos vino a buscar para el reino de Dios. Y la mujer samaritana llegó al pozo y Jesús le habla. Jesús le dice, dame de beber, tengo sed. La mujer se extraña, la mujer mira a Jesús con esos lindos ojos azules y grandes, con ese cabello largo, ondulado y mono. Ella lo mira extrañado y le dice, ¿cómo un judío le pide de beber a un samaritano? ¿Sabe Jesús? En esta primera lección, Jesús rompe la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos está compilada en un libro que se llama la Misná. La Misná es el compendio de todas las tradiciones de los judíos, en donde se compila también incluso el impedirse hablar con una mujer extraña a tu esposa, y la mujer hablar con un extraño que no sea su esposo o en presencia de su esposo. Pero Jesús rompe la tradición porque habla con una mujer. Por eso que ustedes ven que los discípulos, cuando vienen, le dicen, se admiran, se impresionan y dicen, wow, Jesús está hablando con una mujer. Ese versículo, después que ellos vienen de comer, creo que del versículo 31 en adelante, Juan 29, sí, 27, sí, 27. Cuando los discípulos llegan con la compra, con la comida, se alegran, se emocionan y no le preguntan para el chisme, no le preguntan, ¿y qué es lo que está hablando con esta mujer? Porque la tradición de los ancianos decía, era prohibido que un hombre hablara con una mujer, era prohibido que una mujer con su esposo o este hombre con su esposa en casa hablase con un hombre casado o con un hombre a solas. Y Jesús está solo con la samaritana. En este primer punto, donde Jesús busca a la samaritana, donde Jesús busca para salvarla, rompe la tradición. Jesús no lo interrumpe barrera alguna. Jesús no lo detiene nada, ni tu tradición, ni tus preconceptos, ni tus prejuicios. Jesús rompe con toda esa barrera y te alcanza, te busca, te salva, te lleva a la herencia eterna en el cielo. Mire lo que decía la Misná. La Misná dice, no hables mucho con las mujeres en público. El que habla mucho con la mujer se trae el mal sobre sí mismo y descuida el estudio de la ley. Eso dice la Misná.
Y como era una prohibición de los ancianos, nadie hablaba con mujer alguna en la calle, a menos que su esposo estuviera y por allí en relación a familia y eso se saludaran en la calle, pero estaba prohibido. Y Jesús rompe la tradición. Para salvarte, Jesús rompe cualquier esquema humano, porque Él tiene un plan de salvación para ti y para mí. Y ese plan es un plan que nació en la mente de Dios, es un plan divino, es un plan extraordinario, es el plan de Dios para la salvación del hombre. Por eso Jesús te viene a buscar. El segundo punto de la lección acerca de la samaritana, Jesús rompió con la rivalidad entre los judíos y los samaritanos que databa de 500 años. Jesús, cuando le habla a la samaritana, había una pugna. Yo le dije por el asunto religioso y le conté parte de la historia porque hay mucho más, pero esto tiene una carga de contenido impresionante que el tiempo se nos iría en varios sermones. Pero esos 500 años de pugna eran porque los judíos no consideraban a los samaritanos como hijos de Dios. Eran leña para el infierno, eran detestables, eran impuros, y si alguien se acercaba a un samaritano, lo saludaba o lo tocaba, entonces quedaba impedido para ir al templo, a Jerusalén, a practicar las fiestas normales en Israel. Estaba impedido porque había tocado a un samaritano. Por eso ustedes encuentran que Jesús en varias ocasiones, en varias parábolas, mete a un samaritano y les pregunta, ¿quién hizo el bien? ¿El judío, el sacerdote o el samaritano? Y la gente decía, no, pues el que hizo el bien o el que se portó mejor, pero nunca decían el samaritano, porque incluso el pronunciar la palabra samaritano ya estaba su boca contaminada religiosamente. Y Jesús rompe con todo eso. 500 años de rivalidad, 500 años de circunstancias culturales, e incluso lo que les comenté allí cuando habla en el versículo 5 acerca del pozo de Jacob. Religiosamente ellos creían que Jacob era su padre. Y cuando le decían a un judío, es que nosotros somos hijos de Jacob, el judío fácilmente le podía decir, Jacob era israelita, Jacob era judío, pero ustedes no. Ustedes culturalmente fueron anexados, traídos, repatriados de otros lugares y se mezclaron. Y ustedes no adoran al verdadero Dios, ustedes tienen sus dioses. Cualquier judío hubiese contendido con cualquier samaritano. Pero Jesús rompe con eso. Por eso el panorama entre Jesús y la samaritana es tan importante para nosotros que muchos de nosotros también tenemos prejuicios, incluso con otros hermanos de otras denominaciones. Y hablando dentro de nuestra propia denominación, los disidentes, los mal llamados davidianos, los mal llamados reformistas, ellos dicen que son el adventismo originario, que nosotros somos Babilonia, que nosotros estamos perdidos, que nosotros no somos adventistas originales, sino que ellos son. Y te muestran los textos de White, y te muestran cosas, y ellos se autodenominan la vara que va a corregir a este pueblo que está perdido llamado adventista, porque ellos son los originales. Pero Dios tiene solo un pueblo original, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y el adventismo original que surge a través de nuestros pioneros, White, Jaime White y los demás, son el adventismo originario, y nosotros venimos de allí. No hay otra Laodicea. No va a haber una iglesia adventista con apellido. No es adventista del séptimo día de la Reforma, no hay. No hay adventista del séptimo día davidiano, no hay. No hay adventista del séptimo día de los perfectos, no hay. Es adventista del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El resto, hermanos, usted tiene que combatirlo y decirle, no, como los judíos con los samaritanos, tu padre no es Jacob, José tampoco lo fundó a ustedes, porque ustedes son repatriados y mezclados, ustedes no son originarios. En este segundo punto, Jesús
rompe con la tradición y la rivalidad de los judíos con los samaritanos y le dice a la mujer: dame de beber, dame de beber. Con eso Jesús entabló una conversación con la mujer, de tal manera que Jesús se le revela a la mujer. El tercer punto que encontré en el relato de la mujer samaritana es que Jesús le ofrece a la samaritana la salvación. Jesús le ofrece a la samaritana la salvación, le ofrece a una mujer la salvación. Cuando las mujeres estaban impedidas en entrar al templo, cuando las mujeres religiosamente tenían que quedarse en casa si menstruaban, cuando las mujeres eran consideradas de menos valor que un caballo valía más en Israel que una mujer era despreciada incluso por los hombres. Le contaba a la hermana Damaris y al pastor en el carro, le decía que la Misná nos tocó estudiarla cuando estábamos en maestría, y a mí en mi grupo me tocó el compendio de los divorcios, los divorcios en la Misná, y los rabinos de la Misná decían que los hombres se podían divorciar si afuera encontraban una mujer más bonita que su esposa. Le expedía carta de divorcio. Le podía expedir carta de divorcio si la esposa roncaba. Le podía expedir carta de divorcio si le dejaba el aguapanela muy dulce o el arroz muy salado. Entonces le decía: me divorcio. Y por eso es que Jesús en Mateo 19 le dice: por la dureza de vuestro corazón. Porque es que el divorcio venía del hombre. Miren, yo le decía al pastor y a la hermana Damaris en el carro que la mujer samaritana, Jesús le dice: 5 maridos has tenido. Pero Jesús no le dice a ella que era adúltera, no le dice que era fornicaria, le dice 5 maridos has tenido. Ella no era la que había roto el matrimonio, por así decirlo, para hacer una defensa de la mujer, porque Jesús respetó a esta dama. Jesús la respetó de tal manera que hasta cuando inició la conversación, Jesús respetó a la mujer, Jesús valora a la mujer, Jesús va a salvar a las mujeres estarán con nosotros en el reino de los cielos. Jesús respetó a la samaritana, y aunque le dijo 5 maridos has tenido, ella había tenido, por decirlo así, como dicen afuera la gente, tenía mala suerte con los hombres, porque la habían divorciado 5 veces. Porque la mujer no era la que expedía el divorcio. Como le digo, la Misná dice eso. La Misná dice que el hombre, si salía para su trabajo y veía una dama más bonita que su esposa y la dama le prestaba atención, él iba en la tardecita a la casa y le decía: mujer, te traigo una noticia, me divorcio de ti porque encontré una dama más bonita que tú. Tú tienes la nariz muy grande, a ti te falta un diente, o tienes el pelo muy feo, y entonces me divorcio de ti. Aquella es mejor que tú. Y le pedí ahí la carta, ahí mismo, y ella recibía la carta y estaba divorciada. Pero Jesús le dice: llama a tu marido, dile que venga. Y ella le dice: Señor, yo no tengo marido. Solamente ella dice eso. Jesús dice el resto. Ella dice: Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice: sí, has dicho la verdad, has hablado de adentro de tu corazón hacia afuera, has dicho la verdad, porque ahora no tienes marido, has tenido 5. Sí, metió un gol Colombia, sí. 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido. Pero el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer había tenido mala suerte con los hombres, y ahora el que se buscó o el que encontró resulta que no era suyo tampoco. Hermanos, en este tercer punto, Jesús le ofrece a la mujer el valor que la mujer debería tener, o mejor dicho, su autoestima que estaba pisada, su autoestima que estaba vilipendiada por los hombres, y ella, al ver que Jesús se le acerca,
con la intención de salvarla, la mujer con prejuicio y la mujer con distanciamiento interpreta que este hombre tenía sed y era judío, pero descubre cuando Jesús le dice, llama a tu esposo, y él dice, no tengo, y Jesús le dice, 5 has tenido y ahora no, el que tiene no es tuyo. Ella reconoce que Jesús ya no solamente es un hombre que tiene sed, y tampoco que es un judío nada más, reconoce que quien habla con ella es un profeta, y Jesús le ofrece la salvación cuando le dice, dame de beber, y ella le dice, si no has traído el vaso o el cántaro para sacar agua, ¿cómo vas a tomar agua si el pozo es hondo? Y él le dice, yo quiero que tú me des de beber. Cada judío cargaba un odre o un vaso para tomar agua. Era un vaso personal. Los discípulos se habían llevado el vaso, los discípulos se habían ido para la tienda a comprar y se habían llevado el vaso personal donde tomaba el maestro, y ahora el maestro sin vaso, sin cántaro, le pide agua a la mujer. Y cuando le ofrece la salvación, es cuando en el versículo 10 Jesús le dice que Él es el agua de vida. En Juan 10, Jesús le dice a la samaritana, yo tengo un agua que te va a quitar la sed y tú no vas a volver a tomar agua aquí, porque el agua que yo te voy a dar es un agua de vida, y cuando tú tomes esa agua, tú serás agua que fluye para vida eterna. De hecho, hermanos, Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, en el último día del Hanukkah, en el último día de la fiesta del agua, en el último día de la fiesta, Jesús se levanta en alto y grita, alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese día Jesús se estaba refiriendo a Él como la fuente de agua viva, como la fuente de salvación. Pero el versículo 39 dice que Jesús hablaba del Espíritu Santo. La doble interpretación de este texto de Juan 7, 37 al 39 es que Jesús es el agua de salvación, es el agua de vida, pero también el Espíritu Santo. Cuando yo me bautizo y recibo la unción y la gloria de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre mí y mi sed espiritual se calma, porque Cristo es el agua de vida que sacia la sed, y el Espíritu de Dios me lleva a la fuente para yo ser fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y Jesús le ofrece la salvación y lo hace a través de un vaso de agua. Le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, si tú supieras quién es el que te pide agua, Él tiene un agua mejor que esta. Él te daría agua de tal manera que tú no tendrías sed jamás. Y tú le dirías al Señor, Señor, dame de esa agua. Y hermanos, Jesús también esta noche nos ofrece la salvación. Nos ofrece la salvación diciéndonos que Él tiene un agua para saciar nuestra sed, y tiene un agua en el bautisterio para limpiarnos las inmundicias del pecado y de la muerte, en las aguas del bautismo. Hermanos, el cuarto punto lo titulé, lo siguiente que Jesús hace al ofrecerle la salvación a la samaritana a través del agua. Lo siguiente que Jesús hace es enviarla hacia el cumplimiento de una misión. La envía y le dice, ve y trae a tu esposo para yo contarle lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Y ella le dice, pues yo no tengo marido, pero entonces Jesús la envía. Jesús la envía con una misión. A ti y a mí Jesús nos dio una misión, nos envía a cumplir una misión. Y el cumplimiento de esa misión depende cuán presto esté yo para ir a cumplir esa misión. Cuán obediente soy a la palabra del Señor. Cuán disponible estoy para ir y decirle al mundo que este es el Mesías, que yo lo he encontrado, que en la iglesia encontré a alguien que me salva, alguien que me quita la sed emocional, alguien que me satisface a plenitud mi gozo espiritual, alguien que me ofrece la salvación y la vida eterna. Afuera hay gente que necesita de tu testimonio y de tu predicación, así como la samaritana trajo a todo Sicar para que escucharan a Jesús. Afuera hay un mundo que nos espera para el cumplimiento de nuestra misión. Id y predicad el evangelio a todo el mundo, dice Jesús.
Así como Jesús envió a la samaritana, nos envía a nosotros para salvación de otras personas que necesitan de Jesús. Y aunque ellos se admiren con nuestro testimonio, la gente de afuera necesita venir a oír también palabra de Jesús, palabra de Dios. Hermanos, avanzo porque el tiempo se me va. Entonces, la quinta lección está en el versículo 28. Es importante destacar esta lección porque la mujer, cuando Jesús la envía a predicar, cuando Jesús la envía con la misión, la mujer deja el cántaro. Subraya esa expresión, la mujer deja el cántaro. Yo no sé cuál es el cántaro de tu vida que te detiene. Yo no sé cuál es el cántaro de agua que todavía no te permite avanzar hacia un encuentro personal con Jesús. El cántaro de la mujer, cuando la mujer samaritana lo deja, significa la libertad, porque ahora ella, sin cántaro, sin andar con bultos, prejuicios, preconceptos, o andar con un bulto en el hombro, esta mujer deja el cántaro y se va, no le importa el cántaro. Esta mujer deja su peso, su carga, lo deja allí y se va a buscar, se va a predicar, se va a anunciar. Yo no sé qué cántaro tienes que te detiene. Yo no sé qué cántaro de prejuicios tienes que no hace que tú avances a la fe, que tú avances a una experiencia con el Señor. Y no sé cuál es el cántaro que te detiene para venir a Cristo y bautizarte como manda su palabra. No sé cuál es el cántaro, pero tú y yo tenemos un cántaro. La mujer samaritana lo dejó. La mujer samaritana se liberó. La mujer samaritana se desprendió de lo que la ataba para ir a predicar. Yo no sé cuál es tu cántaro. Hermanos, muchos de nosotros tenemos cántaros que nos impide ser libres en Cristo Jesús. No sé cuál es tu cántaro, porque la mujer samaritana, cuando deja su cántaro, ella es libre. ¿Saben por qué? Porque Jesús, en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 36, Jesús dice: a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Esta mujer es libre porque Jesús la hizo libre, porque Jesús le curó su vacío existencial. Ella era verdaderamente libre porque estaba libre de su peso del pasado. Ella estaba libre porque Jesús le había saciado su sed, limpiado su pasado y le había incursionado a una vida nueva, porque Jesús la liberó de su cántaro. El cántaro de ella era literal, pero su cántaro emocional era su carga de los fracasos matrimoniales. La habían pisoteado, habían jugado con ella, le habían vulnerado los derechos de ser amada como mujer, y ella sentía que su tanque emocional estaba tan vacío que ella sentía que no tenía valor, y por eso pasaba de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Su complejo, su sentimiento de inferioridad, sus complejos y sus cosas eran el cántaro de ella en su vida emocional, que permitió que muchos hombres la pisaran, que muchos hombres jugaran con sus sentimientos. Su pasado doloroso, su pasado triste, su pasado vergonzoso. Esta mujer escondía su vergüenza y escondía su falencia, la escondía en discusiones teológicas. Ella se puso a discutir con Jesús sobre el verdadero sitio de adoración, y Jesús le revela cuál es el verdadero sitio para adorar. De hecho, Jesús dice: la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos, viene de los judíos. La discusión teológica de la mujer era para esconder su pasado doloroso, su vida triste y lastimera, su situación emocional que le había marcado la vida, quizás desde su niñez. Quizás el papá o pasó, su papá se murió y la crió un tío o el abuelo, y ella no tuvo esa figura paterna, por eso pasó de una a otra mano, por eso tuvo 5 maridos. Por eso Jesús le declara que esos 5 maridos que le pisaron su valía, esos 5 hombres que jugaron con ella, esas 5 personas que le hirieron el corazón y le dañaron los sentimientos, eso ahora quedaba atrás, que era su cántaro emocional. Su cántaro quedó a un lado y ella era libre, verdaderamente libre, porque a quien el Hijo liberta será verdaderamente libre. Amén. Y hermanos, yo no sé cuál es tu cántaro,
Pero quiero decirte que Jesús ha venido esta noche a libertarte, a darte libertad y a darte vida eterna. Un erudito del Nuevo Testamento decía que esta mujer, la mujer samaritana, cuando Jesús le habló, ella se burló porque era un hombre que estaba sediento, pero no trajo vaso para tomar agua. Luego, cuando Jesús le revela que ha tenido 5 maridos, porque ella no le dijo eso, Jesús es quien se lo dice, entonces ella descubre que el hombre sediento, además de sediento, era un judío, y además de ser judío, era profeta. Y en cuarto punto, ella descubre que no solamente es profeta, sino que Jesús le revela que Él es el Mesías. Esa es la única mujer a quien Jesús le revela que Él es el Mesías. Y ahí está en un versículo. El versículo dice que Jesús le dijo a ella, quien habla contigo es, porque ella le dice, un día va a llegar el Cristo, el versículo 25 de Juan 4, un día el Mesías va a venir, el Cristo va a venir y nos va a contar todo, y cuando Él venga nos va a dar libertad, el Mesías vendrá, el Cristo vendrá, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy. Es la revelación que Jesús no le hace a ninguno, ni siquiera a Nicodemo, que hace unos días atrás había hablado con él. Jesús le revela su identidad de Mesías a esta mujer, a la mujer samaritana. Le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo es el Mesías. Yo soy, no lo esperes más, está aquí contigo, está hablando, Él te dará la libertad, Él te dará la bendición, Él te dará la vida eterna. Cristo está aquí revelándose hoy. Esta noche te dice, yo soy el Mesías, yo soy el libertador, yo soy tu salvación, yo soy la vida eterna. Esta mujer samaritana, dice el erudito, la samaritana se burló del judío, contendió con el rabino, se sorprendió con el profeta y adoró al Mesías, y luego proclamó que ese Mesías era el Salvador del mundo. Hermanos, nosotros tenemos esta revelación plena para nosotros. Nosotros sabemos que Jesús no solamente es un hombre, porque se humanó y vino a buscarnos, no solamente fue judío, tampoco que no solamente es un profeta. Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida y la mía. ¿Cuántos esta noche, colocándose de pie, reconocen como la mujer samaritana que Jesucristo es Salvador? Si Jesús es tu Salvador, colócate de pie y confiésalo ante el universo. El que se coloca de pie le dice al mundo entero, al universo entero, Jesucristo es mi Salvador. El que lo confiesa y lo testifica será salvo. El que lo confiesa y lo predica será eternamente salvo. Jesús está buscando a los samaritanos esta noche para decirnos que Él tiene agua de vida para salvarnos, agua limpia para limpiarnos y también bendición eterna para el reino de los cielos. Jesucristo es el Salvador, el Rey del mundo, y ha venido hasta aquí para salvarnos, ha venido aquí para buscarnos y llevarnos a la herencia eterna que tiene preparada desde la fundación del mundo, y es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a hacer la oración. Querido Padre, amado Dios, nosotros nos levantamos, nos ponemos de pie para dejar nuestro cántaro, porque necesitamos ser libres. No debe haber un peso que nos obstaculice caminar y avanzar. No debe haber un apego en este mundo que nos impida ir a ti, ni tampoco que nos impida ir a pregonar que tú eres el Rey del universo, eres el Hijo de Dios, eres el Dios hecho carne, eres el Salvador del mundo, porque tú nos has redimido y tú nos has salvado. Señor, todos estos que están aquí, los que se han levantado esta noche para aceptar que Jesús es el Salvador del mundo y el Salvador de nuestras vidas, nosotros esta noche confesamos ante el universo que Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Salvador, y que Él vino a buscarnos, y nosotros nos vamos a dejar encontrar, porque ahora que Él nos ha hecho libres, nosotros nos entregaremos a Él, dejaremos en Él nuestras cargas,
Le entregaremos nuestros pesares, nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestro pasado doloroso, nuestra carga emocional negativa. Se la entregaremos a Él porque seremos libres en el nombre de Jesús. Padre bendito, bendice a todas las personas que están aquí conmigo, a todos los que se conectarán, los que verán este video. Señor, bendíceles sus familias, bendíceles sus sueños y anhelos. Y Señor, perdona nuestros pecados, así como limpiaste la vida de esta samaritana y te le revelaste a ella como el Mesías. Entonces también limpia nuestras vidas y danos, Señor, esa revelación magnífica de tu pronto regreso para ir contigo a la patria celestial. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llénanos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos despedimos de la iglesia virtual, pero ustedes conmigo se quedarán para cantar el himno. Hermanos de la iglesia virtual, Dios les bendiga, feliz noche, chao, chao, nos vemos en el próximo video, mañana a la misma hora y por el mismo canal. No se te olvide darle like, no se te olvide suscribirte a mi canal, no se te olvide tampoco compartir este mensaje con otras personas que necesitan del Señor. Feliz noche para los de la iglesia virtual, chao, chao.